Bueno, vamos a repasar del práctico en qué consiste cada ejercicio. En el primero dice, tienen que dimensionar la estructura, eso algunos ya lo vienen encarado, pero por ahí para los que les falta un poquito. Cuando es dimensionar quiere decir encontrar la dimensión. Tienen que determinar cuál es la sección de la barra, la sección transversal de la barra. Y les dan la tensión admisible. Nosotros habíamos ya visto en algunas clases que la tensión admisible es la tensión que no debe ser superada. Uno tiene la tensión de trabajo, que es la tensión que están produciendo el sistema de cargas y reacciones sobre el material. Esa tensión, que es la tensión de trabajo, no tiene que ser mayor que una tensión admisible, que en este caso dice que son 160 megapascales. En el caso de los reticulados, como se trata de elementos que están traccionados o comprimidos nada más, directamente la ecuación constitutiva que vamos a utilizar para relacionar tensiones y deformaciones y para poder calcular las tensiones es la definición de tensión como fuerza dividido área y después la ley de Hooke para encontrar las deformaciones. Entonces, uno sabe que la tensión es fuerza sobre área y esa fuerza sobre área tiene que ser menor que la tensión admisible. Entonces de ahí ya pueden despejar cuánto vale lo que despejan es el área mínima necesaria. Entonces, supónganse les va a dar, no sé, supongan que les da 3,4543, una cosa así, siempre tienen que ir a la sección inmediata superior que haya en tabla. Uno puede decir, bueno, voy a dimensionar con una sección ángulo o con una barra lisa o de sección circular o con, bueno, no sé, con la sección que a ustedes se les ocurra. Ahí para elegir una sección u otra, además de que verifique la tensión, lo que se busca es, bueno, lo económico y después lo que sea más fácil para construir también o por ahí para soldar, según la forma de la sección es más sencillo soldar una que otra, también la disponibilidad, o sea, hay un montón de factores que influyen a la hora de elegir la sección. Bueno, esto creo que les estuvo explicando Fer el otro día, les dio los cables para los cables comerciales para las eslingas. Creo que la tabla no la teníamos en el cuadernillo de tablas, luego se las voy a habilitar. Bueno, y acá tenemos un caso de este sistema, fíjense ustedes que es hiperestático, porque tengo, eh, uno lo podría pensar así, es como que tengo, esta barra está empotrada, o sea, si yo tomo como que esta es una varilla sola, esta varilla está empotrada acá, podría ser, y además tiene otro vínculo que le está restringiendo esta dirección. Entonces, hay una forma, que eso lo vamos a ver en viernes, de que uno puede resolver sistemas hiperestáticos eh, utilizando ahora el modelo del sólido elástico porque tenemos una ecuación más, que es la ecuación que relaciona tensión con deformación. Entonces, supónganse que esto fuera todo rígido, si estuviera soldado, eh, bueno, acá tendría una barra y acá tendría un puntal que lo está sosteniendo, también puede ser un cable. eh, Se plantea una ecuación de compatibilidad que te dice que en este punto lo que se deforme la barra esta va a ser igual a lo que le permita la deformación de esta otra barra, que esa la voy a calcular con la ley de Hooke. Entonces hay una ecuación de compatibilidades, ya ingresa una ecuación más a nuestro sistema de ecuaciones que nos va a permitir calcular sistemas hiperestáticos de primer orden. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, con estos no hay ninguna dificultad, estos son de corte. Bueno, ahora sí les voy a mostrar con respecto al cordón de soldadura. Todo lo que es uniones se calcula con la teoría de corte puro, que es la que vimos el otro día, que también se le dice
la ley de Hooke para el corte, donde la tensión es simplemente la fuerza sobre el área. Y el área es el área transversal, o sea, se dice el área que desliza. Y en este caso, en el caso de las uniones abulonadas, depende la cantidad de secciones de corte, la cantidad de veces que se corta el bulón, digamos, la cantidad de cortes del bulón, va un área o una vez el área o dos veces el área. Ahora les voy a mostrar. Ahí está. A ver, ¿cuál es? Que lo voy a buscar. Bueno, en todo lo que es uniones, medios de unión se le dicen a todo lo que es bulones o soldaduras, o remaches también. Entonces, en las juntas pueden ser remachadas, soldadas o abulonadas, según sean el material y las condiciones de servicio de la estructura, o sea, para qué se usan. Y las fallas en la unión pueden ocurrir por corte del elemento de unión, por tracción de la chapa que se está uniendo o por aplastamiento de la chapa. Y acá, esto lo tienen en el cuadernillo, son algunas cosas pero muy básicas para, para que tengan en cuenta con el cálculo de uniones, y les voy a mostrar un reglamento de cálculo que se usa en la práctica profesional. Entonces, el rozamiento y las tensiones de corte se oponen al movimiento relativo de la chapa. O sea, cuando yo tengo la chapa, ven que yo tengo estas chapas que tienen unos esfuerzos iguales y opuestos en este caso. ¿De dónde saco estos esfuerzos? Esto es parte de una estructura. Entonces, estos esfuerzos son las fuerzas, se sacan del diagrama de esfuerzo axil, o sea, las fuerzas de tracción, el esfuerzo de tracción que está actuando en cada barra. O sea, esto es un dato, el Z este, que se saca del diagrama de esfuerzo axil. Entonces, el problema del proyecto de una junta remachada o abulonada, que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero se calcula igual, consiste en adoptar los valores convenientes de espesor de chapa y diámetro y separación de los remaches. La separación entre un remache y el otro se calcula de acuerdo a unas reglas que están en los reglamentos de cálculo. Y por ahí dice área, hay tablas que te dicen cuál es el área requerida de remaches, y según ese área vos podés poner tantos remaches separados a una determinada distancia u otra cantidad de remaches separados a otra distancia. Y se calcula cuál es la distancia entre el remache y los bordes, para que no se deforme y para que no se corte. La verificación, lo que nosotros estamos haciendo en el práctico ahora es una parte nada más. Nosotros estamos verificando a corte simple el remache, que es la tensión. Acá dice, es una tau porque es una tensión tangencial. A veces se utiliza tau para diferenciarla del sigma, que es la tensión normal. Dice que la tensión tangencial a corte simple es igual el esfuerzo de corte dividido el área. Y acá este Z, en este caso, para la chapa es tracción, pero para el bulón es un esfuerzo de corte, porque el eje del bulón es acá vertical. Entonces, este Z, respecto al eje de bulón, se produce una fuerza de corte. Y esto tiene que ser, bueno, el área del bulón es pi por el diámetro cuadrado sobre 4, y esto tiene que ser menor o igual que la tensión tangencial admisible. En el caso de los aceros y en la mayoría de los materiales dúctiles o de los metales, la tensión admisible al corte se calcula como el 80%
de la tensión admisible normal que tenga. O sea, para un acero que tenga una tensión admisible de 240 megapascales, la tensión normal, la tensión tangencial sería el 80% de ese valor. Bueno, y bueno, acá la fuerza, nosotros tenemos tensión es igual a fuerza sobre área. La fuerza en este caso sería Z. Entonces el Z es igual al área neta por la tensión admisible. Y el área neta es el área, se calcula el área neta de la barra, sin los agujeros. Eso es cuando uno ya está calculando, cuando uno está calculando a corte simple, se tiene que verificar esta igualdad, que te dice que la fuerza es igual al área neta, sería la sección sin los agujeros, o sea, llena, la sección llena, por la tensión admisible, y bueno, acá tengo cuánto vale el área, acá es tau en realidad, ahí está mal, porque tau es 0,8 de sigma admisible. Y este es el número de remaches trabajando a corte simple. Entonces, de esa igualdad se calcula cuál es el número de remaches necesarios. Y también hay tablas que vos podés entrar con el número de remaches que te da la cuenta para calcular, y bueno, y con algún otro valor, y podés sacar las distancias. O sea, de esto hay muchos ábacos para trabajar. Bueno, en este caso el área se calcula doble. Bueno, esta es una de las tablas según em, em, son tablas empíricas en realidad. Acá lo que está diciendo, dice, el material de remache debe ser elástico para la distribución de los esfuerzos. Se comprueba que los remaches extremos absorben mayor esfuerzo que los remaches internos. También hay como configuraciones, en este caso son dos barras con remaches así en línea, pero hay configuraciones, por ejemplo, en los nudos de los reticulados se calcula una chapa nodal que tiene determinadas dimensiones, que siempre, la chapa nodal es bueno, lo dice la palabra, la chapa, tengo las barras que concurren a un nudo, y en ese nudo se coloca una chapa nodal para distribuir los esfuerzos, y los bulones tienen una forma determinada de ponerse, no es que uno los pone en cualquier lado. Hay que cumplir un montón de relaciones geométricas y se calcula cómo es la distribución, cómo se ponen, y según la cantidad de bulones que uno tiene, es la configuración que va a tener. La chapa que está comprimida detrás del remache puede sufrir aplastamiento. Acá está el dibujito. Y eso puede ocasionar la falla de la unión. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que verificarse otra igualdad, también en función del área, de la tensión admisible, y lo que se calcula acá es el número de remaches sin aplastamiento, y se toma una tensión admisible al aplastamiento de la chapa. Ahora nuestro objeto de estudio es la chapa, no el bulón, que es igual a 2 meses la tensión admisible a compresión. Entonces uno va a calcular cantidad de bulones necesarios para que no haya falla por corte. Y después va a calcular cantidad de bulones necesarios para que no se produzca el aplastamiento de la chapa. Entonces hay como varias varias cosas que se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces, para que se cumpla todo eso simultáneamente, uno siempre adopta el mayor número de remaches, ¿no? Bueno, estas son cuentas nada más, teniendo en cuenta las dos opciones anteriores. Bueno, esto es lo que les decía recién, que para evitar el efecto de desgarro por concentración de tensiones, los remaches se tienen que distanciar entre ellos y entre los bordes, y esto está establecido en los reglamentos de construcciones metálicas,
para los civiles y para ustedes, según los reglamentos de las cosas que ustedes estén calculando, seguramente también tienen esto, para cada caso de la especialidad. Entonces, fíjense que en general siempre es igual, ¿no? Que esta distancia T es de 3,5 a 5 diámetros. O sea, tiene que haber una separación entre un remache y el otro de 3,5 a 5 diámetros. Después, la distancia desde el eje del último remache al borde de la chapa, de la planchuela, tiene que ser como mínimo 1,5 veces el diámetro, o sea, un poquito más de un diámetro. Y después tengo desde, también en la otra distancia vertical, es 2 veces el diámetro. Eso siempre se tiene que verificar para que no se desgarre la chapa. Bueno, bueno, acá les dice para verificar cuando las fuerzas en vez de estar traccionadas, cuando las barras en vez de estar traccionadas están comprimidas. Bueno, es similar, nada más que se producen unas tensiones adicionales por pandeo. Pandeo es un fenómeno que hace que una barra se flexione sin que haya un momento flector, es cuando está comprimida. Es como cuando uno cuando aprieta una varilla muy finita de los extremos, como es venta, la compresión hace que se doble. Eso se llama pandeo. Y te genera, es una fuerza axil, pero que genera una flexión. Entonces, a la tensión que calculamos por Hooke, que es tensión igual fuerza sobre área, hay que agregarle un coeficiente de mayorización de carga, que quiere decir que además de esa tensión de fuerza sobre área, hay un poquito más de tensión, que es porque la barra se dobló. Bueno, todo lo que es uniones soldadas es empírico, porque es muy difícil hacer un análisis racional, porque todo lo que es soldadura tiene una presencia de concentraciones de tensiones muy elevadas. Entonces es como todo empírico y todo supuesto y se va contrastando con la realidad, digamos. Igual ya está súper estudiado y hay reglamentos específicos de cálculo para soldadura y hay reglamentos de soldadura, sobre todo los en petróleo, todo lo que es tanques y recipientes con fluidos sometidos a presión, tienen reglamentos especiales para la soldadura en ese tipo de elementos. Todo lo que es recipiente de contención de cosas, eso va soldado, no va abulonado. Y tienen reglamentos especiales para eso. Acá lo que vemos nosotros es muy básico, digamos, pero es como la base de lo demás. Em, Según el caso de la soldadura, según los tipos de soldadura, es el, el tipo de cálculo, digamos. Se admite que la resistencia de la soldadura es igual al área de la sección transversal por una tensión de trabajo arbitraria. El área de la sección transversal, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora en el cálculo, es esta distancia que se llama garganta, este A se llama la garganta de la soldadura, y este es el largo de la soldadura, o la longitud del cordón. Esto se llama, o sea, todo esto, el choricito de la soldadura se llama cordón de soldadura. La garganta es esta, y esto es el largo. Y también de la misma forma que pasa con los bulones y con los remaches, hay tablas y hay ábacos y hay fórmulas que te dicen cuáles tienen que ser las dimensiones de la garganta y del largo del cordón de soldadura en función de las fuerzas que están actuando y de los espesores de las chapas que estoy soldando y de los materiales. Y también te dice, bueno, cómo tiene que ser el material de aporte, o sea, todo está ya reglamentado. Lo que vemos nosotros ahora es, vieron que cuando recién calculábamos la tensión tangencial producida por corte era la fuerza dividido el área tangencial, digamos. Bueno, en este caso, el área tangencial es la garganta por la longitud. Siempre tienen que pensar cuál es el largo que se desliza.
la sección que se desliza. Eso es. Bueno, la garganta tiene que estar entre 4 milímetros a 0,7 del espesor mínimo. El espesor mínimo se refiere al mínimo de las dos cosas que estoy soldando. Y la longitud de cálculo del cordón de soldadura es igual a L, o sea, la longitud de donde yo voy a soldar, menos 2 veces el espesor mínimo. Y el área competente de la soldadura es igual. Área competente de la soldadura sería las dos. Entonces es sumatoria de garganta por largo más garganta por largo, digamos. Bueno, y el espesor y la calidad del electrodo son función del material de la chapa y del espesor que tiene la chapa. Después, la tensión admisible a la soldadura va a ser igual. Bueno, es lo mismo, fuerza sobre el área, y ahí el área va de todos los cordones que yo tenga. Igual que con las secciones de corte de los bulones. Todo lo que se puede despegar sería. Tiene que ser menor, igual a una tensión admisible, que es igual a alfa, es un coeficiente, por la tensión normal admisible del material de las chapas que estoy soldando. Entonces, según sea la costura, según el tipo de soldadura, que puede ser a tope o en ángulo, y según la solicitación a la cual estén expuestos los elementos, que puede ser tracción, compresión o corte, se calcula este coeficiente, que multiplicado por la tensión admisible del material me da la tensión admisible de la soldadura. Bueno, acá está lo mismo, pero dibujado en planta. Esta es la longitud de cálculo o la longitud del cordón de la soldadura, la fuerza de tracción, acá está la garganta, y acá, bueno, como esta es una de dos cordones y a tope, es 0,65 por la tensión admisible. Bueno, acá, fíjense en este que tenemos dos chapas solapadas unidas con un cordón de soldadura. Bueno, la longitud de cálculo del cordón de soldadura es L, que sería la longitud común, digamos, menos 2 veces el espesor. Esa es la longitud que se toma para calcular. Acá en este caso las chapas tienen el mismo espesor, si no, si son distintos se toma el mínimo. Entonces fíjense, dice, la cara AC está solicitada a tracción. Esta cara está solicitada a tracción. En cambio, la cara BC, que sería esta está solicitada a corte, porque fíjense que la fuerza Z es como que la raspa la cara BC. Entonces está a corte, esta está a normal, digamos, a tracción, y en el punto C tengo una gran concentración de esfuerzo porque pasa todo junto en el punto C. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la tensión principal máxima. Esto todavía nosotros no lo vemos, no lo aprendimos, lo vamos a aprender más adelante, pero se produce un estado combinado de tensiones en el cual, por medio de un cálculo, se determina cuál es la tensión mayor de todas las que pueden ocurrir en ese punto. Y esa es la que yo tengo que verificar que sea menor a la tensión admisible, que es lo que yo les comentaba la otra vez, que se arma una matriz que me representa el estado tensional en ese punto, y encontrando los autovalores de esa matriz, yo voy a encontrar cuál es la tensión máxima. Bueno, después es nada más que fórmulas despejando lo otro que vimos antes. Y ahora les quería mostrar otros ejemplos de tracción, por ejemplo, tracción y corte combinados. En este caso, yo voy a tener un elemento traccionado que va a ser este tensor, y después yo voy a tener el gancho que va a estar sometido a corte.
Entonces me pueden preguntar distintas cosas en un ejercicio o bueno, en un ejercicio, en un problema de la práctica profesional, y cuando yo tengo que verificar dos cosas distintas que tienen que pasar simultáneamente, lo que se hace es, se calcula una tensión normal, admisible, y una tensión tangencial admisible. Entonces, si yo estoy calculando el área, yo siempre tengo que elegir, o sea, si lo que tengo que determinar es un área, por ejemplo, siempre tengo que elegir la más grande, porque con la más grande se me van a verificar todas las otras condiciones. Em, no, bueno, no se ve mucho, está muy oscuro, pero en este caso es un ejemplo de punzonado. El ejercicio este se trata de, uno tiene una planchuela y hay que hacerle un agujero. Entonces el ejercicio dice, el acero de estructura de bajo contenido en carbono tiene una tensión de rotura acortante. A veces así le ponen la acortante, por ahí le dicen lo que para nosotros es tangencial, de tal valor. Determinar la fuerza P necesaria para punzonar un agujero en una chapa de un espesor de este acero. O sea, le dicen, tenemos una chapa de tal acero, queremos hacer un agujero. Entonces, en este caso lo que pregunta es cuál es la deformación por corte que se produce en el borde del agujero para una determinada tensión. Entonces, nosotros ya vimos el otro día la ley de Hooke para el corte, y fíjense que en este caso, como estoy haciendo un agujero, la sección la que se resbala es esta, o sea, no es esta. O sea, es la parte tangencial a la fuerza. Esta es la fuerza que yo voy a aplicar para hacer el agujero. Este es el pedacito de chapa que saqué, que voy a sacar. Entonces, la tensión tangencial que se va a producir va a ser igual a la fuerza dividido toda esta sección, que va a ser igual a 2pi por r, o sea, sería el perímetro del círculo, por el espesor. Bueno, entonces, en este caso ya decían cuánto era la tensión de, cuál era la tensión para la cual se cortaba el acero. Entonces, teniendo la tensión y teniendo el área, uno puede sacar cuál es la fuerza que hay que aplicar. Y para determinar la deformación, era como en la ley de Hooke, que teníamos que la tensión era igual a la deformación longitudinal específica, que es el delta L sobre L, por el módulo de Young. En este caso, la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación no es el módulo de Young, sino este G, que se llama módulo de elasticidad transversal. Y acá lo que tenemos es no tenemos un alargamiento o un acortamiento como tenemos con Hooke, sino lo que tenemos es una distorsión. O sea, cuánto se distorsiona el borde de la chapa, y bueno, me va a dar en radianes. Y después, por último, le quería mostrar otro ejemplo. Bueno, este es un caso de, de otro tipo de unión,
En este caso hay, bueno, hay como formas especiales, esto es madera, entonces hay formas especiales de cortar la madera para que tenga un buen encastre entre una pieza y la otra. Y lo que va a generar la adhesión entre una pieza y la otra no es ni un bolón ni una soldadura, sino que es el pegamento, la cola de carpintero, o la cola vinílica que, para, para pegar la madera. Entonces, todo lo que es la tensión tangencial en el caso de la madera es tomada por el pegamento, que tiene un valor de tensión admisible también. Que eso, bueno, siempre lo provee el fabricante, el comerciante. Y después, bueno, en este caso, si uno quisiera calcular, bueno, puede calcular distintas cosas según los datos que tenga. Fíjense que el área va a ser toda el área que está encolada, toda ese área. Bueno, eso era lo que les... Uy, Mirna accedió no sé cuándo a la sala, no la había visto. Perdón, Mirna, que no te vi. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles para hoy. ¿Tienen alguna consulta del práctico, algo que les haya quedado o que piensen que no les va a salir? Por ahora no, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Traten de llevarlo terminado o súper avanzado. Yo la semana que viene no voy a estar porque me voy a dar un curso a la sede de Bariloche, a un curso de capacitación docente, así que les voy a dejar todo planificado. Y voy a avanzar bastante con la teoría del viernes para que tengan para hacer la semana que viene. Así que, bueno, nos vemos el viernes, chicos. Gracias por... A la semana que viene hay paro. Ah, sí, va a estar complicado. Sí, igual no sé si está, sé que están hablando de eso, pero no sé si ya está confirmado o confirmado. La Ayer había verdad ni escuchado idea. un rumor de que la semana que viene iba a ser la mayoría de los días paro. Un rumor, ¿no? Es que... Por eso no, era toda la semana en realidad.